Nos acompaña Carlos Correa. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. Gracias por estar, corridita de Jueves Santo, Sí, mediante. no hay problema. Porque bueno, se ha conocido la información de que finalmente el tema jubilaciones va a tener una modificación por decreto y este impacto se va a empezar a ver como un adelantamiento del pago que se debía llevar adelante más adelante, pero viene también con un desdoblamiento que ha recibido cuestionamientos. En definitiva, el impacto, ¿cómo va a ser? Bueno, no, específicamente en el tema jubilatorio creo que, bueno, es vergonzoso que los legisladores no hayan podido avanzar. Parece la provincia de Santa Fe con la educación, que 13 años consecutivos sin empezar las clases en tiempo y forma. Bueno, indudablemente a mí me suena premeditado, y el tema de jubilación lo mismo, y en ese sentido festejo la medida que tomó el gobierno de por decreto sacar una nueva forma de actualización a partir de julio, que se comenzaría a actualizar según el índice de precio al consumidor, es decir, según la inflación minorista concretamente. Y lo que sucedió en este mes de marzo, que se va a pagar en abril, es que obviamente teniendo estos 6 días, que también es una aberración, me parece que no estamos en condiciones de semejante cantidad de días feriados, ante la imposibilidad de liquidarlo, porque se planteó un aumento de 134.000 pesos, un aumento de 36.000, más un bono de 70.000, lo que se va a hacer es, se va a pagar en tiempo y forma el mes de marzo, en abril, y se va a desdoblar para unos días más adelante el aumento de estos 36.000 pesos aproximadamente, más 70.000 de bono, que se va a pagar. El aumento con el bono se va a pagar unos días más adelante, por una cuestión meramente administrativa de liquidación, que no se llegaba a pagar en los primeros días de abril ahora junto con el sueldo. Pero bueno, por lo menos estamos encaminados hacia resolver, más allá de los retrasos que nadie puede tener duda de que son reales, con una inflación de diciembre, enero muy altas, y bueno, sin que haya habido ajustes que sean lo suficientemente compensatorios de estos aumentos de precio de la inflación. Pero bueno, por lo menos estamos encaminados hacia un régimen que debería haber existido mucho antes. Cuando se necesita ajuste continuo de jubilaciones es porque la inflación está devorando todos los ingresos. En este caso un sector bastante sensible que ya venía con pérdida de poder adquisitivo. Pero ¿qué va a pasar con ese problema que es el problema de raíz, con la inflación? ¿Estamos en la senda de la baja? Sí, indudablemente yo creo, yo particularmente soy muy optimista en lo que veo, tanto en la economía real, obviamente quizá en un microclima que no se puede extrapolar a la economía nacional, pero veo que hay indicios, más allá de que si uno lee los titulares de los diarios, que cayeron 46% la venta o el patentamiento de motos y un 36% el de automóviles, más allá de esas cuestiones que son reales también, Lo creo más que bajo en estamos... 20 años, ¿no? De patentamientos. Sí, realmente fue una caída realmente muy fuerte, pero bueno, bienvenidos a la realidad. Hoy vos me preguntabas por la inflación. Yo soy muy optimista porque bueno, esto, si logramos superar el fiscal como se han logrado en estos últimos 2 meses, si el país se convierte en un país serio donde bueno, el riesgo país sigue bajando y todos los que son los organismos multilaterales de crédito y todos los países, realmente las potencias mundiales, Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia, Francia, confían y podemos establecer relaciones y vínculos, el Banco Mundial y todos los demás organismos, obviamente el Fondo Monetario. Argentina tiene compromisos este año, por ejemplo, por 11.500 millones de dólares, que parece una cifra muy alta para las exiguas reservas que dejó el gobierno anterior, pero bueno, este gobierno
ya logró en 3 meses recomponerla en alrededor de 10.000 millones de dólares, que son números que quizá la mayoría de la gente no termina de entender claramente, pero bueno, lo concreto es que si Argentina puede, gracias al superávit fiscal, bajar la inflación, entablar relaciones de confianza y credibilidad con el mundo, y eso le permite aumentar fuertemente el comercio exterior, apoyado por un dólar competitivo para nuestras exportaciones, y que las importaciones se puedan realizar con normalidad, porque obviamente que para que el país crezca es imprescindible que aumenten las importaciones también. Entonces debemos lograr aumentar fuertemente las exportaciones. Eso también, para ese crecimiento va a ser necesario también importar mucho más, y obviamente ahí viene la pata que falta, que es para mí la que quizás se está trabajando muy por debajo de la mesa, para que los anuncios sean realmente concretos, que son, bueno, la eliminación del impuesto país, que hoy está aumentado al 17,5% en las importaciones, lo cual es una locura, porque... Pero eso lo hizo esta gestión, ¿puede dar marcha atrás? Totalmente, y sí, va a tener que en algún momento, porque justamente si no, las provincias hoy están presionando para que ese impuesto país se coparticipe, y si el impuesto país se coparticipa, va a ser un impuesto más de los que se anunciaron como de emergencia y por un año, y va a terminar siendo el impuesto a los cheques, a los débitos y créditos bancarios, que ya es mayor de edad el impuesto, ya desde el 2001, que fue por un año, y hoy hace 23. Entonces hay que comenzar a sacarle impuestos distorsivos a las empresas, para que todo esto que decía, el crecimiento de las exportaciones, una confianza en la seguridad jurídica, que haya inversiones, y lógicamente eso va a traer aparejado con la estabilidad un recupero del poder adquisitivo de la gente. Pero quería completar esto de los impuestos. Primer impuesto que hay que eliminar, a mi humilde entender, es el impuesto país, es el impuesto a los débitos y créditos bancarios, y lógicamente eso le va a permitir a la actividad comercial o industrial también, que le empiecen a sacar el pie de la cabeza, para que las empresas sigan realmente un camino de inversión y de generación de empleo genuino, y bueno, y los salarios comiencen un camino hacia la recuperación. Todo esto obviamente no es un camino fácil, pero bueno, mucho más difícil era pensar de que estábamos con reserva negativa en el Banco Central y en 90 días se recuperaban 10.000 millones de dólares. Ahora voy a diagnóstico de quienes están en el rubro industrial. Usted también lo está. Sí, sí. En el sector maderero están padeciendo en este momento una situación bastante compleja, digamos, una caída de más del 20% en la actividad. El sector metalúrgico igual en relación al año pasado. Y algunos, desde FISFE, por ejemplo, se atreven a decir que sin un plan para el desarrollo productivo no va a haber camino de salida. ¿Usted ve que es imprescindible? ¿Ve que hay camino de salida? Sí, yo veo camino de salida, porque ningún país termina, no se termina el mundo. ¿Pero no debería anunciarse un plan para el desarrollo productivo? Bueno, yo creo que prefiero que se hagan cosas concretas y no que se hagan anuncios que después son incumplibles. En ese sentido, creo que este gobierno no ha anunciado con bombos y platillos el plan de estabilización, que era esperable quizás, un plan de estabilización y crecimiento, pero sí está tomando acciones concretas que van hacia el sentido correcto. Y personalmente viví a fondo la crisis de 1985 con el plan Austral, 1987 el plan Primavera, mucho peor el plan Bonex de 1989 con un 5.000% de inflación, la hiperinflación más terrible que sufrió el país.
y la hiperrecesión del 98 al 2001 que terminó con lo que terminó la gran crisis de diciembre del 2001. O sea, hemos pasado en estos últimos casi 40 años crisis mucho más violentas que esta, y en ninguna de las crisis se reaccionó de la manera como yo veo que se reaccionó en esta ocasión, logrando resultados como es la caída de la inflación, la caída de la tasa de interés. Hace 3 meses atrás o 4 meses atrás uno simulaba un crédito en una entidad de las de primera línea y el costo financiero total estaba casi en el 300% anual. Hoy uno simula ese mismo crédito y está casi al 100% anual o más abajo. O sea, las tasas han bajado de manera fenomenal, son altísimas, son imposible pagar con la actividad productiva, genuinamente no se pueden pagar, pero bueno, está habiendo indicios de que hay un camino, y bueno, y si esto sigue así, seguramente hoy la venta de cheque, hay bancos que la están ofreciendo por debajo del 40% anual. Eso era impensable hace 90 días atrás, no hace un año o 2 años atrás. Entonces creo que obviamente, ¿qué empresa puede tomar hoy en su sano juicio un crédito por más que sea al 40% anual o al 70% anual? Bueno, es complejo porque no hay capacidad de repago si no hay ventas, pero bueno, creo que estamos en la buena senda. Por primera vez, al menos yo lo que veo en 40 años, es que se han hecho o se están tratando de hacer transformaciones de fondo. Un Estado que era un elefante, la corrupción en su máxima expresión, y bueno, y uno a veces no puede creer, hoy escuchando de que se detiene un barco chino pesquero ilegalmente en el sur del país. O sea, cosas que pasan en este país hace décadas y que todo el mundo dentro de la milla 201, digamos. Claro, bueno, pero entonces, y bueno, y todo este elefante que hemos creado, que no es gratis, la gente se va a quedar sin trabajo. Sí, pero había mucha gente que estaba aumentando la pobreza gracias a inventar cargos, contratos y puestos en la administración pública que eran totalmente innecesarios. Eso que supuestamente defendía los intereses de esos trabajadores, que a la vez eran ñoquis, que no iban a trabajar en su gran mayoría, hoy han generado una pobreza que está en los índices más altos de los últimos, de toda la historia argentina. Pero... Y por su experiencia, una situación como esta, donde la recesión es importante, ¿cuánto tiempo toma para revertir la curva? No más de 3 o 4 meses, no más de 3 o 4 meses porque bueno, cuando empieza a haber confianza, o sea, vuelvo a decir, acá hace 3, 4 meses, creo que hemos hablado en el mismo programa, teníamos una bomba de billones y billones, con B larga, de LELIQs, que pagaban justamente esas tasas, de alrededor de un 200% efectivo anual. Y bueno, licuando. Eso se desactivó, y bueno, hay obviamente que no dice, se lo... estamos licuando. Sí, no hay duda de que no se ha hecho todo lo que hay que hacer, ni que se va a poder, pero bueno, hay una senda marcada, y yo creo que la reactivación va a venir mucho más rápido de lo que por ahí uno se puede imaginar, porque la hemos vivido ya esto. O sea, yo recuerdo como si fuese hoy cambiando los precios 3 veces al día en 1989, en 1990, esos 2 años que tuvimos hiperinflación, y bueno, y no se acabó el mundo, todo lo contrario. Después vino una fuerte recuperación con la estabilización que fue el plan de convertibilidad. Lamentablemente, bueno, no se hicieron las cuestiones que deberían haberse hecho, y por eso después de 7, 8 años comenzamos a sufrir una terrible hiperrecesión del 98 al 2001, 4 años que fueron
fatales, fueron mucho peores que hoy. La última es sobre el cuello de botella, porque hablamos de importaciones y exportaciones. Tenemos en el sur de la provincia a General Motors con una suspensión de actividades, licencia para el personal, 14 días justamente porque no puede hacer frente a sus compromisos con el exterior. Y esto es justamente por una deuda anterior y por la situación que se da en relación a la carencia de dólares. ¿Cuánto tiempo aguanta la industria esto? ¿Aguantó hasta ahora? ¿Puede aguantar más? Sí, va a aguantar. De hecho, yo creo que hay una cuestión también quizá muy compleja, pero bueno, que también la deja entrever el Ministerio de Economía, que bueno, o sea, acá en los últimos 10 años se han fugado, y fugado no estoy diciendo que es una mala palabra, quiere decir que los argentinos hemos sacado del circuito formal de los bancos y demás prácticamente 220 mil millones de dólares. 220 mil millones de dólares, prácticamente la mitad de un Producto Bruto Interno, que está en el orden de los 500 mil millones de dólares anuales. Entonces, todo eso está debajo del colchón y no lo necesito expresar, y el que lo niega porque, bueno, pero eso está debajo del colchón, en caja de seguridad, en un montón de partes. Bueno, es hora, quizá cuando haya demostraciones serias de parte de este gobierno, y fuese este gobierno cualquiera, si realmente se hacen las cosas que se deben hacer, bueno, la gente va a tener que sacarla e invertirla y crecer como cualquier país normal. No es una cuestión que no existe en ninguna parte del mundo, que la gente tenga los dólares perdiendo valor adentro de un cajón. O sea, acá, porque bueno, vivimos en un país que en los últimos 100 años fue negocio comprar dólares, porque siempre esperábamos la fuerte devaluación y con dólares comprar un poco lo que se podía, un montón de cosas, gracias a la fuerte devaluación del peso. Bueno, si eso se termina, indudablemente va a tener que volver a hacer negocio, lo que es negocio en cualquier parte del mundo, invertir ese dinero, que en el caso de las familias, y permitime que me extienda un segundo más, lo normal que es en el mundo, que las familias que son inversores de bajo profesionalismo, porque no tienen herramientas para, bueno, ¿qué invierten? ¿En algún bono del Estado o en plazo fijo? Esa tasa que le paga el banco debería ser superior a la inflación, para que cualquiera que tenga ahorros sepa que, bueno, esos ahorros los deposita en el banco, le pagan una tasa de interés que es positiva en términos reales porque supera a la inflación anual, y de esa manera la familia conserva su ahorro, digamos. Y el sistema financiero y el también. Sistema financiero lo puede prestar a la actividad productiva a una tasa razonable y a un largo o mediano largo plazo. Y bueno, así funciona el mundo. No es que va a ser necesario inventar una fórmula nueva. Lamentablemente, en los últimos 40, 50 o 100 años en la Argentina no funcionó así. Pero si llegamos a ir hacia un sistema normal, no tengo ninguna duda de que la economía va a tener una fortísima recuperación y mucho más rápido de lo que muchos esperan. Gracias, Carlos, muy amable.